Bueno, muy buenas tardes. Reiterarles la bienvenida. Qué bueno que estén acá con nosotros compartiendo de estos momentos que para nosotros son importantes, donde hacemos como un blanco y negro y aumentamos esos lazos con nuestros clientes, que son como la razón más importante de que estemos acá. Vamos a mirar desde la sangre al diagnóstico y una parte de portafolio. Listo, entonces para hablar del diagnóstico podemos empezar hablando de calidad, porque para nosotros en el laboratorio clínico es fundamental emitir resultados que tengan valor, ¿sí? Que sean de valor tanto para el cliente, el usuario, como para el médico que los va a interpretar, y ese paciente, mal llamado paciente, que ahora se denomina usuario, tenga un valor agregado en esos resultados y pueda tener un diagnóstico certero, un diagnóstico a tiempo y del mismo modo un tratamiento y, ¿por qué no?, una mejora en su calidad de vida, ¿cierto? A eso le apuntamos todos y Organización Mundial de la Salud pretende que todos los que trabajamos en salud también hagamos eso posible o intentemos siempre hacerlo posible. Entonces, para hablar de todo eso, siempre vamos a hablar de un tema de la calidad, ¿sí? Pues la calidad son todas esas pequeñas cosas o grandes cosas que hacemos para hacer posible que los resultados sean seguros, ¿cierto? Porque todo gira en torno a la seguridad del paciente. Todos hemos sido pacientes o usuarios en algún momento y todos tenemos familiares que van siendo usuarios o pacientes desde algún punto. Esto, pues empezando para nosotros, el tema de la calidad es súper importante. Por eso, normativamente, tenemos la base de eso, que son las certificaciones ante INVIMA, que es lo normativo, lo que nos compete a nosotros. Pero aparte de eso, también la empresa se preocupa por tener estándares de calidad más altos, ¿cierto? Tenemos la 9001, que es un estándar de calidad superior, y nos preocupamos porque los procesos sean controlados y estandarizados. Y en los laboratorios pasa lo mismo, ¿cierto? Todos nos preocupamos como por ese tema de tener la base, que es la habilitación, y hay muchas empresas que se preocupan por tener un estándar superior, ya sea la acreditación, ya sea un estándar ISO 9001 o 14000, bueno, enfocada a lo que la empresa esté buscando. Dentro de eso, como ya sabemos en los laboratorios, la base es la habilitación y ahora por exigencia están pidiéndole a nuestros aliados estratégicos, o sea, a ustedes, el tema de la verificación de método. Ha sido muy sonado, en algunos puntos ha sido hasta novedoso, pero básicamente la preocupación o el requisito que están pidiendo es que los laboratorios nos preocupemos, los que trabajamos con laboratorios nos preocupemos por ver qué método vamos a establecer para ese resultado, ¿cierto? Y comprobar que realmente lo que el fabricante me está diciendo es lo que yo voy a comprobar en mi prueba, voy a obtener mi prueba y que voy a obtener un resultado lo más seguro que se pueda. También, por ejemplo, en el caso del tamizaje neonatal, ¿sí? En la acreditación nos exige que las pruebas estén estandarizadas, que haya una trazabilidad, un listado de requisitos de equipamiento, de calibración, de aseguramiento de la validez, de control interno y externo. Entonces, ahora, pues la normativa ya está hace algún tiempo, pero pues está empezando a implementar y a ejecutar. Y el tema es que ahora para montar tamizaje neonatal, pues las pruebas deben estar acreditadas, ¿cierto? Entrando pues en esa onda y en esa premisa que es resultados seguros para los pacientes. Entonces, también, por ejemplo, la acreditación con la ONAC evalúa la norma ISO 15189, donde aparte de lo que piden normalmente en los estudios de verificación, también piden incertidumbre,
también piden evaluar esa incertidumbre con cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, mañana Patricia les va a hablar del tema del tamizaje y de los informes que nosotros emitimos con todo lo que pide la ISO 15189. Entonces, nosotros siempre, para nosotros el tema de la calidad es supremamente importante. Tratamos siempre de estar dentro de esos lineamientos, dentro de esa línea de la seguridad del paciente, porque finalmente, pues eso es de las cosas más importantes. Bueno, vamos a seguir. La evaluación externa también la solicitan como una herramienta para la mejora continua. Entonces, esto también lo están exigiendo en la parte de habilitación y en la parte de acreditación también. La parte de acreditación pues está considerado como un estándar superior, pero ahora para los laboratorios que montan tamizaje neonatal es un requisito. Entonces, ahí es la importancia de tener todos estos requisitos cuando nos van a evaluar esa conformidad, si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo con el tema de la acreditación para tamizaje neonatal o ya sea con el tema de la base que es la habilitación para poder operar en el laboratorio. La idea de todo esto es que si se realiza un proceso armonizado, estandarizado, eso va a propender muchos mejores resultados para nuestros usuarios, que finalmente pues es el objetivo de todo esto. Quisimos traer a colación acá básicamente una enfermedad que tiene una importancia y un impacto en salud pública a nivel mundial, ¿sí? Les traje a colación la diabetes mellitus porque cada vez a través del tiempo se vio que iba en aumento y que por nuestros hábitos y por nuestra misma cultura debemos hacer el tema de la prevención, ¿sí? Nuestra salud siempre ha estado enfocada a la parte correctiva, ¿sí? Si nosotros hacemos un blanco y negro a través de la historia, creo que somos muy pocos, incluyendo al personal de salud, los que nos preocupamos de pronto por hacernos unos controles o ser más preventivos. Casi siempre acudimos al médico ya cuando hay un síntoma o cuando hay algo que nos está desmejorando o afectando nuestra calidad de vida. Pues lo cual quiere decir que nosotros no somos tan preventivos, somos más correctivos. Y digamos que la Organización Mundial de la Salud, en su preocupación por la mejora de la calidad de vida de la población, está intentando que en los países se implemente la salud preventiva. Pues esta es una tarea muy difícil, es ardua, lleva mucho tiempo, pero la idea es que al menos se empiece con esa tarea para poder avanzar, así sea lentamente, y poder mejorar la salud de la población. Entonces, por eso les traigo a colación la enfermedad y a través de las guías clínicas y de lo que vamos a ver, pues vamos a revisar también la hipertensión arterial. Y les traigo a colación al final otra enfermedad que también es de salud pública, no mundial, que es más de países tropicales como de nuestra ubicación, Colombia, Venezuela, Brasil, el dengue, que también es de importancia en la salud pública. Entonces vamos a revisar la diabetes, pero con un enfoque en atención primaria, ¿sí? Porque digamos que no solo se trata del nivel especializado que requiere un paciente en un tema cuando se encuentra en un estadio prediabético, diabético, sino que desde la atención primaria, que se le puede dar en una IPS, una cita por el médico, también le puede dar manejo. Entonces, tenemos estas tres: la diabetes en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes y enfermedad cardiovascular, y diabetes y enfermedad microvascular. Tenemos que en las Américas, pues hasta el año 2020 que se hizo el estudio, hay 6.9 millones de muertes por enfermedades, por enfermedades crónicas no transmisibles, 5.5 millones por enfermedades
no transmisibles el 81% total de las muertes en general, ¿sí? Y 2.2 millones en menores a 70 años de edad, ¿sí? Entonces, sí es una incidencia alta en la población y tenemos acá el porcentaje. Entonces, enfermedad cardiovascular, 28.1%, cáncer, 19.6%, diabetes, un 5%, enfermedades respiratorias 7.2% y otras enfermedades 20.8%. A pesar de que se ve que la diabetes tiene un porcentaje bajo, sin embargo las comorbilidades que vienen con esta enfermedad y asociadas se vuelven muy importantes y de alto impacto porque generan un costo a la salud, ¿sí? Como no estamos siendo fuertes en la prevención, siempre terminamos en temas correctivos donde se vuelve una enfermedad de alto costo, ¿sí? Y bueno, para el tema de salud de alto costo, pero para la familia también tiene un costo altísimo y el desgaste de tener una persona que de pronto no puede o no logra suplir sus necesidades básicas, ¿sí? No solo estas enfermedades no las padece solo la persona, sino es un núcleo familiar. Por eso la importancia y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hacen mucho énfasis en el tema preventivo porque realmente nos toca a todos. Y si nosotros revisamos a través de la historia, creo que hay una incidencia muy alta y todos conocemos a alguien que padece diabetes, o en el núcleo familiar, o un cercano, un conocido. El contexto es que el 30% tiene muerte precoz por accidentes cardiovasculares y 2 millones por enfermedades cardiovasculares en la región de las Américas ocurren en personas por debajo de los 70 años. Entonces, la incidencia de todas maneras sí es alta, ¿sí? Para la cantidad de población y cada vez se está viendo en pacientes más jóvenes. Entonces, la preocupación es esa, porque los estilos de vida han ido cambiando. Y el 80% de las muertes en el estudio y el análisis de los casos clínicos, ellos Organización Mundial de la Salud, determinó que el 80% de estas muertes hubiera podido ser prevenibles, que es lo más preocupante. ¿Por qué no a nivel mundial, no hablemos solo de Latinoamérica o solo de Colombia? Porque no estamos haciendo algo para prevenir ese 80% que se puede prevenir. Entonces, de las muertes ocasionadas por estas enfermedades cardiovasculares podrían ser evitadas o detenidas o por lo menos desplazadas a una edad mucho más avanzada, que sería lo que uno esperaría, pero no, pasa lo contrario. Cada vez, por ejemplo, los infartos son en personas más jóvenes, cada vez hay más pacientes diabéticos con pie diabético que se complican, que suceden con un riesgo cardiovascular, etcétera, todo lo que esto conlleva. A través de una efectiva intervención del sistema de salud, sea público, bueno, privado en algún caso, se debe hacer prevención secundaria y pues ya tratamientos a los que ya padezcan la enfermedad. Tenemos acá la distribución. La Organización Panamericana hizo la distribución por porcentajes en el estudio que hizo en el 2020. Entonces nos decía que en Norteamérica tienen el 33% de la población. A nosotros acá, Suramérica, el 55%, más de la mitad, poquito, la mitad más uno. Entonces es muy preocupante ver que nosotros estamos realmente, pues estamos como en la mitad, pero eso sería conformista, porque si vemos el porcentaje, la mitad es bastante, ¿sí? Estamos todos casi que en riesgo, la mitad en riesgo, y no estamos haciendo nada para la prevención. En la parte de África, un 143%, porque el tema ya es muy crítico, porque no tienen ni siquiera alimentación básica. Pero nosotros nos sentimos mejor, pero acá hay poblaciones que tampoco tienen alimentación básica, ni saneamiento básico, ¿sí? En la población colombiana. Sino que la mayoría de los que estamos en las ciudades compensamos ese porcentaje, pero los que están, por ejemplo, las zonas del Chocó, los territorios alejados, Amazonas,
la costa, toda esa parte que está desligada y descentralizada, ahí hay una alta incidencia y también llegaríamos casi a un 80, 70 y algo por ciento si hiciéramos el estudio solo allá. Aquí, en la parte de norte de África y una parte de Europa, tenemos el 96%, tal vez es de los más golpeados, pero también por la situación. Y la parte del Pacífico sí está baja 31%, el este de Asia 74% y Europa el 15%. De todas maneras, nosotros nos ubicamos en un porcentaje bastante alto. Y eso pues es una preocupación tanto para las Panamericanas como para la Organización Mundial de la Salud. Listo. Sabemos lo que hay que saber de la diabetes. Hay tratados, hay artículos, revisiones bibliográficas, cantidades. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que los riesgos y el monitoreo, por ejemplo, para las enfermedades no transmisibles, los que son variables de alto riesgo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Recordemos que todos somos consumidores ocasionales de alcohol y acá es nuestra cultura. Entonces, esto también es un factor importante. Diabetes y obesidad, para 2025, miren que no tuvo un incremento. Para este estudio, ellos dicen que no saben si es de pronto que no reportaron o que realmente es la cifra, porque lo que uno ve en los laboratorios de pronto es diferente. La presión arterial, el consumo de sal, la inactividad física. Hay mucha gente que se motiva un mes, paga todo el año, va un mes al gimnasio y no vuelve. Eso suena chistoso, pero yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto. A todos nos ha pasado en algún punto. Y eso es muy crítico porque créanme que con los hábitos y la cultura de nosotros puede terminar en una enfermedad crónica. Y acordémonos que los que tenemos hijos, ellos aprenden por imitación. Entonces van a aprender esos hábitos. Muy seguramente, casi que segura. El tratamiento y consejería y las medicinas esenciales y tecnologías básicas. Entonces, en el estudio salió que hubo una reducción relativa del 25% de las muertes prematuras. O sea que puede ser que vayamos bien encaminados, ¿cierto? Pero a veces también la brecha sucede no por el acceso a la salud, sino por el costo. Mucha gente prefiere hacerse los tratamientos particulares, hacer todo esto particular porque pues no es cobertura, sino algo que la salud propenda a la prevención y haya hábitos que nos mejoren esa idea que tenemos y esos hábitos. Bueno, dentro de las estrategias, la Organización Mundial de la Salud habla del 5x5 para las enfermedades no transmisibles. Entonces tenemos para cardiovascular, diabetes y cáncer, los factores altos de riesgo son uso de tabaco, dieta malsana, inactividad física, consumo de alcohol. Esto está súper trillado porque ya eso a veces lo repetimos de memoria, pero no le ponemos foco al asunto, porque somos conscientes, no es mentira, sabemos que eso nos produce un problema, pero no somos conscientes. Sin embargo, el estudio a 2020 nos hizo creer que hubo una reducción, pero también por temas de la pandemia. ¿Sí? Eso también hay un tema ahí del tema de la pandemia. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿por qué la Organización Mundial se preocupa por eso? Porque primero es prevenible y no estamos haciendo nada para prevenirlo. O bueno, lo que se está haciendo no está siendo suficiente. Inicia en la infancia. Entonces es un proceso que viene casi que desde que nacemos y tiene una alta prevalencia. ¿Sí? O sea, las muertes por accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, por eventos, por diabetes, siguen sucediendo. Entonces, es algo que de verdad deberíamos trabajar todos. Desde, no solo el médico cuando en la cita nos dice, usted no puede, ¿cierto? Sino que yo desde mi punto de mamá,
esposa, amiga, debería concientizarme del autocuidado. Es algo que nosotros no tenemos y la mayoría de la población no la tiene. Solo en ciertas partes tienen el tema del autocuidado muy avanzado. Nosotros no. Entonces, traje esta frase que me gustó. Dice, el mundo aún tiene que cumplir su promesa de implementar medidas para reducir el riesgo de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Los compromisos políticos no siempre se han traducido en acciones concretas, pero no podemos nosotros como población dejar que sea solo decisión de ellos, sino que deberíamos empezar a prevenir nosotros como población. Listo. El riesgo cardiovascular elevado en la atención primaria. Entonces, les dije que les traía la diabetes por el tema del impacto en salud pública mundial y a nivel Latinoamérica y a todo nivel, pero esa diabetes siempre viene acompañada, ella no viene sola, viene con hipertensión o la hipertensión lo puede llevar a uno a eso, con enfermedad renal crónica, ¿cierto? Con dislipidemia y con obesidad. Ellos siempre vienen juntos, vienen en combo. Y sea retardadamente o más próximamente, van a estar unidos en algún punto. ¿Sí? La puerta de entrada la da uno por la diabetes o acá por la dislipidemia o de pronto ya el diabético me queda en una enfermedad renal crónica o por la obesidad derivó todo el resto. Lo mismo, los mismos factores de riesgo para las anteriores. Entonces, consumo de tabaco, colesterol alto, aquí ya empezamos a ver el tema del colesterol, poca actividad física o nula, mala alimentación, alta presión arterial y el peso corporal, ¿sí? Uno ve que a través del tiempo uno va aumentando de peso y tampoco hace nada por bajar, me incluyo. Entonces, eso hace parte de los factores de riesgo y uno debería ser más juicioso con uno mismo, pero esa conciencia no la tenemos aún, no está muy desarrollada. Tenemos que desarrollarla. El manejo de estos pacientes, ¿cierto? Uno siempre se va a lo más especializado y los que tenemos de pronto una posibilidad de un mejor acceso, lo hacemos, ¿cierto? Nos vamos de un especialista, pagamos prepagada, planes complementarios, pólizas. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? O sea, con el 80% de la población. El 80% restante no tiene esa posibilidad. Entonces siempre lo ideal sería manejarlos desde la atención primaria de una buena manera y de ahí, porque por ejemplo las citas de medicina interna están ahorita 3, 6, 9 meses, las citas a especialista, buenas tardes doctora Cia, están lo mismo, a 8 meses, a 6 meses. Entonces la brecha que hay es una preocupación también, pero ¿eso de qué depende? Del sistema de salud de cada país, ¿cierto? El 94% de las personas van al centro de salud y los otros a hospital o especializado, ¿sí? Sin hablar, por ejemplo, de que unos sean prepagados y los otros régimen subsidiados, no. Acá hablemos solamente del paciente, del usuario como usuario y su estado clínico. Listo. ¿Qué impacto tiene? Entonces, acá estamos nosotros reflejados. Yo sentí, pero no fui. ¿Ya? Me pasó en la casa, de pronto no llegó al evento, a su término del evento cardiovascular, pero de pronto tuvo un preinfarto en la casa. Ya a veces toca llevarlo porque definitivamente no se logra. ¿Cuál es el impacto? Buenas tardes. El impacto es la enfermedad coronaria en sí, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, y son unas de las principales causas de morbilidad en las personas con diabetes, ¿sí? Porque es normal que uno vea al paciente con diabetes haciendo esos síndromes de abstinencia por el azúcar, que se vuelve como una droga, y entonces empiezan los pacientes diabéticos a subir de peso, a su, ¿cómo se llama? A la medida periférica del abdomen a crecer, y ya el paciente mismo se acostumbra a estar comiendo dulce o comiendo a escondidas y desmejorando su salud, ¿sí? Porque no hay una conciencia.
Solo cuando va al médico le dicen, ah, usted está en un... Y también pasa que como la atención a veces no es humanizada, humanizada no quiere decir que sea buena gente o mala gente con él solamente, sino que le hablen los términos que la persona entienda. Usted está en riesgo cardiovascular y el paciente no tiene ni idea qué es eso. Usted debe consumir una dieta mediterránea. El paciente no tiene ni idea qué es una dieta mediterránea. Entonces también se trata de eso. Estas enfermedades se deben tratar como un grupo interdisciplinario, ¿sí? No el médico en su cita aparte, no el paciente solo cuando va al médico y se cuida ese día para ir, o se toma las agüitas de diferentes hortalizas para bajar los triglicéridos, para bajar no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino que concientizarlos de que son los causantes de su estado físico, bueno o malo, pero uno mismo es el causante de su estado físico. Entonces acá vienen estos factores de riesgo sobre los que se debe trabajar. La edad es algo que no se puede frenar, uno necesariamente va a tener que llegar a más años. Los antecedentes familiares son importantes, pues la genética es innegable. Sobrepeso, obesidad, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, mire que siempre van de la mano, dislipidemia, tabaquismo y eventos de cardiovasculares previos y control de glicemia. ¿Sí? Todo termina en el control de glicemia o en el control de la hemoglobina glicosilada, dependiendo pues que diga la guía clínica, ¿no? El control de glicemia, la presión arterial, dislipidemia y tratamiento antiplaquetario puede derivar un manejo especializado. Si yo controlo a mi paciente y él se cuida, mi usuario, y él se cuida, intenta cuidarse, tiene menos probabilidad de una mejor, un éxito en su tratamiento que el que no se cuida. Eso lo sabemos ya de hecho. ¿Qué tenemos acá? Los múltiples factores de riesgo que originan un mayor incremento de eventos del sistema circulatorio. Los pacientes con hipertensión arterial, más o menos viene siendo el 32% son dislipidémicos y el 60% tienen disglucemia o diabetes. Los pacientes con dislipidemia, 19% son hipertensos y 32% tienen disglucemia. Y los otros pacientes con disglicemia o diabetes, 64% son hipertensos y 72% tienen disglicemia o diabetes. Si ven que se repiten siempre, van de la mano y son prevenibles, ¿sí? La hipertensión es cuando está mayor a 140 miligramos de mercurio. La disglicemia o diabetes es cuando está el riesgo cuando el paciente en ayuno tiene mayor de 110. Y la dislipidemia cuando tiene un LDL mayor de 115 y triglicéridos de 200. Esos son los monitoreos que los médicos evalúan y le envían a uno cuando uno va al médico, bueno, cuando cualquier persona va al médico, ¿sí? Ellos lo clasifican a uno. Es un paciente de riesgo, es un paciente normal, ¿sí? El incremento de 20 veces el riesgo de muerte por estos eventos cardiovasculares inician con estos tres. Inician casi que al tiempo con los tres, porque se dispara uno y se disparan los otros. Acá tenemos la guía del 2019 sobre diabetes, prediabetes. Es la que está, digamos que tiene las mismas variables, las categorías de riesgo. Son de riesgo muy alto los pacientes con diabetes o con enfermedad cardiovascular establecida. Con daños de órganos diana, porque ya sabemos que la diabetes tiene unos órganos blancos específicos. 3 o más factores de riesgo importantes. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? La edad, obesidad, hipertensión, bueno, hay un montón, pero ya ahí tenemos de entrada 3. Y la diabetes tipo 1 de inicio temprano de larga duración, ¿sí? Cuando son mayores de 20 años, están en altísimo riesgo. El riesgo alto, pacientes con diabetes de más de 10 años, pero que no tienen ningún daño de órganos todavía, porque igual van a llegar a los daños de órgano blanco.
y cualquier otro riesgo adicional. Y el riesgo moderado, pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, menor de 35, diabetes tipo 2 menor de 50, con duración de menos de 10 años. Pero en la última actualización de 2025, esta es de 2019, la del 2025, ¿qué dice? No la han publicado, por eso no traje la diapositiva. Que los pacientes menores de 35 con uno o más factores de riesgo ya entran a ser riesgo alto. Esa fue la clasificación que cambió. ¿Listo? Listo. Por acá hicieron también unos cocientes de riesgo basados en las concentraciones de glucosa. Entonces, el cociente que les dio a ellos fue de 1.12. Antes estaba considerado que cuando estaba mayor como de 1.5, pero ahora de 1.12, porque se vio que esos pacientes también están haciendo incidencias clínicas y terminan igual en la misma diabetes, en la misma hipertensión, ¿sí? En esos mismos trastornos de los que estamos hablando. Entonces, simplemente aquí el número de casos de pacientes, el porcentaje y allá el nivel de glucosa en ayunas. Eso está en sistema internacional, por eso está en milimol por litro. Pero simplemente nos está mostrando que cada vez el índice está más bajito. O sea que cada vez estamos haciendo diabetes con más frecuencia, la población. Listo. Cuando el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, si los tiene, muy alto riesgo, y el médico de una lo ingresa al programa de prevención, que no está sirviendo de mucho, pero bueno, tenemos un programa de prevención. Cuando no, lo interrogan si hay diabetes en la familia, si hay antecedentes familiares, el diámetro abdominal, sexo, edad, peso, talla, consumo de tabaco, presión arterial, y hay una tabla de riesgo que está en la guía clínica también, donde ellos clasifican a los pacientes, nos clasifican ahí. Listo. Las recomendaciones del estilo de vida, y esto ha funcionado mucho en algunas poblaciones, no de acá, pero la Organización Mundial de la Salud dice que rescatar la persona de estas enfermedades tiene que empezar desde la niñez, y que en la población que se educa desde la niñez tiene un éxito con una probabilidad alta. Se recomienda dejar de fumar, ¿sí? Todas las personas que tengan diabetes y prediabetes. Se recomienda la intervención con un estilo de vida más saludable, se recomienda una ingesta reducida de calorías, se recomienda la actividad física moderada, en particular la combinación ejercicio aeróbico y resistencia, durante más de 150 minutos. Es lo que ellos han visto que impacta. Si uno hace un día de ejercicio 15 minutos, no va a impactar. ¿Qué más dicen? A menos que esté contraindicado, ¿no? Ya cuando tienen los temas cardiovasculares o temas que los limitan, pues ya el ejercicio no es indicado. Cuando tienen pues comorbilidades graves. Debe considerarse una dieta mediterránea. Eso que es que una dieta que sea alta en proteína, baja en grasas, con carnes muy magras, con ensaladas. Esto no es fácil porque es costoso. Sea una persona de pronto de un estrato más bajo, decirle una dieta mediterránea, de pronto para ellos no va a ser posible. El poder adquisitivo ahí de la canasta familiar también influye mucho. No se recomienda suplementación con vitaminas, micronutrientes para reducir el riesgo de diabetes cuando están clasificados en tipo 3. Listo. Recomendaciones del control glucémico de pacientes con diabetes. Entonces, la guía nos recomienda aplicar un estricto control de la hemoglobina A1C, ¿sí? Que esté menor de 7 cuando ya está diagnosticado. Digamos que el control de la hemoglobina lo estandarizó y lo avaló la Organización Mundial de la Salud en vista de que antes del 2017-18 los resultados de hemoglobina glicosilada tenían unas variaciones altísimas, ¿sí? Me podía hacer una hemoglobina glicosilada en un laboratorio y me daba normal,
me la hacía en otro y me daba patológico. Entonces empezaron a ver que también ese era el problema. Y por eso ellos decidieron avalar la técnica de HPLC como el gol estándar para el monitoreo de la hemoglobina glicosilada, sin decir que las otras técnicas no sirvan, pero al menos en el control de los 3 meses debe ser por HPLC. ¿Por qué? Porque las otras técnicas tienen una gran variación. A no ser que yo tenga mi método tan estandarizado, y ahí hablamos nuevamente de la calidad, que mi método no está variando más del 3%. Pero había métodos que variaban hasta el 8, el 12%. Entonces, el médico quedaba desubicado porque decía, o tiene la hemoglobina glicosilada en 4 o la tiene en 8. ¿Sí? ¿A quién le creo? Ahí está la falta de estandarización, porque también había temas de, sí, yo estoy muy estandarizado a mi método, pero su método aquí está trazado. Está trazado a un estándar internacional, está trazado solo al fabricante, está trazado a que usted calibró con lo que le pareció que era adecuado. Por eso, Organización Mundial de la Salud, la ADA y todas estas instituciones preocupadas por los pacientes dijeron no, el monitoreo de estos pacientes debe estar en un equipo que tenga una alta precisión, y adicional a eso, que si no tiene esa alta precisión como la es la del HPLC, por lo menos esté trazado a un estándar internacional. Por eso ahora todos están trazados al mismo estándar internacional, y si tú te haces una hemoglobina glicosilada en el laboratorio Pepito, te va a dar muy parecido al laboratorio Pío. ¿Sí? Por eso están trazados todos y se parecen todos. Y el gol estándar es la HPLC, sin desconocer que el monitoreo se puede hacer con glucosa, con HPLC, con hemoglobina glicosilada o con ambas. La guía permite hacerla con ambas. Entonces se recomienda un control estricto, donde el paciente o el usuario mantenga la hemoglobina por debajo de 7 para disminuir las complicaciones. ¿Cuáles? Microvasculares, que se presentan cuando la hemoglobina, cuando la glucosa está muy alta, más de 180, pasa umbral renal, daña riñón, daña ojitos, daña el pie diabético, o sea, hay muchos daños, pulmones, corazón, riñones, esos son los órganos blancos. Se recomienda que los objetivos de hemoglobina glicosilada de la A1C se individualicen según la duración de la diabetes, las comorbilidades, la edad. Se recomienda evitar la hipoglucemia. Entonces le dicen al diabético, bueno, usted no vuelve a consumir azúcar, pero él necesita unos niveles normales de azúcar, porque si no va a tener otras complicaciones. Todos los extremos son malos. Debe mantenerse en un equilibrio o tratar de encontrar ese equilibrio, porque si no, si tiene hipoglucemias, entonces va a tener otras complicaciones que son un poco más, o sea, se le adiciona a la diabetes otras complicaciones que no necesita. Se debe considerar el uso de automonitorización, como los glucómetros en casa, los que se implantan, los que quieran. Estructura de la glucosa en la sangre, monitorización continua de la glucosa, para facilitar ese monitoreo y explicarle, porque el paciente a veces lleva su cuadernito muy juicioso, pero hay días que tiene la glucosa en 50 y en 40, no va a urgencias, no va al médico, se queda en su casa, se acuesta a dormir. Entonces, ahí hace falta como esa relación médico-paciente, donde se le explica en un lenguaje claro para la persona, porque a veces no es claro. Por ejemplo, digan ustedes, un médico que tiene una consulta virtual o telemedicina con un paciente indígena. Si no le explican los términos de él nunca va a entender lo de la dieta mediterránea, nunca va a entender lo de la monitorización, y no va a tener un glucómetro nunca donde hacerse una glucosa. Él va a seguir comiendo las raíces y lo que come, y lo que le den de dulce lo va a consumir. Entonces, ese es el trabajo interdisciplinario que realmente debería suceder, pero que la mayoría de veces en esas poblaciones no sucede. Se queda corto. Es un trabajo de todo el personal de la salud,
de las instituciones y del usuario propio, porque es el autocuidado. Pero si no se le explica, pues no hay manera de que él lo sepa. Debe considerarse un objetivo, y aquí está la tamización que hacen de los programas de diabetes cada 3 meses, cada 6 meses, de cuánto tiene la hemoglobina glicosilada, bueno, y otros parámetros, y ahí es donde entra el tema de los equipos de laboratorio y qué es lo que estoy buscando en mis equipos de laboratorio. Listo. Se define por glucosa en sangre. Esta parte de la hipoglucemia se define como cuando la glucosa está menor de 70, aunque los síntomas pueden ocurrir a diferentes umbrales. Si yo soy diabético y he mantenido mi glucosa siempre en 120, cuando ya la tenga en 80, 90, voy a tener sintomatología. Si yo ya estoy en una normalidad de esa glucosa alta, y ahí es cuando hago esas carencias de la glucosa. Los factores de riesgo que piensan que son saludables: saltarse comidas, ejercicio intenso en cortos periodos de tiempo, consumo abusivo del alcohol, y esto conlleva pues a insuficiencias renales crónicas también. También va a ser la pérdida de glucosa por el riñón. El manejo en pacientes conscientes, pues ya el médico sabe el manejo y la dosificación de glucosa o azúcares de rápida absorción, o si hay que en pacientes inconscientes, el manejo endovenoso, que ya es más intrahospitalario. Las complicaciones agudas de la diabetes, que son la cetoacidosis diabética, el CAD, y el estado hiperosmolar. Esos son como los dos complicaciones más graves. El cuadro clínico, pues ya muchos lo conocen: náuseas, vómito, dolor abdominal, respiración de Kussmaul, deshidratación, y más o menos va a tener la glucosa mayor a 250. Y en el estado hiperosmolar, deshidratación, estupor, hasta un coma diabético. La glicemia va a estar mayor de 600, a veces mayor de 800, logran tamizarla. Y no hay cetonas en la orina. Esa es la característica. El manejo es intrahospitalario. Hay que ir de inmediato a un centro, a un hospital, a una clínica, porque le tienen que dar hidratación y demás manejo según la guía clínica. Hay algo muy claro que hacerle al paciente. Listo. Otra complicación de esta diabetes es la retinopatía diabética, definido porque es una complicación donde la glucosa se adhiere a las terminaciones nerviosas y tiene afinidad la de los pies y la del globo ocular, ¿cierto? Como el glóbulo rojo la glucosa que se une al glóbulo rojo hace que el glóbulo rojo no sea flexible, se endurezca. Cuando pasa por los vasos y las terminaciones nerviosas, rompe. Esa ruptura es la que hace ese daño y ya no fluye no hay circulación sanguínea, no hay oxigenación de tejidos y hay necrosis. Se va perdiendo la vista y va perdiendo las extremidades distales, deditos de pies y manos. Sobre todo las de los pies son las que se golpean y como no tienen sensibilidad, se van necrosando y tienen que ir cortando. Factores de riesgo: duración de la diabetes, dependiendo si es un paciente crónico o si de pronto tiene una evolución precoz de la enfermedad. Hipertensión arterial nuevamente, dislipidemia, enfermedad renal diabética. El diagnóstico. Pues la retinopatía amenaza la visión y los cambios maculares asintomáticos. La pérdida de visión ocurre en etapas más avanzadas de la enfermedad, no se va a ver al inicio, se puede ver si es un paciente no controlado a mitad de la enfermedad o ya al final, cuando ya está cercano el deterioro muy alto del paciente. Pérdida de la visión, listo. Evaluación de la retina por oftalmólogo al momento del diagnóstico y luego cada 2 años. El manejo, pues asegurar un buen control de glucosa. Entonces ellos están en control permanente, pero hay unos que no van al control. ¿Cómo asegura uno que el paciente llegue al control? Es muy difícil. Hace parte del autocuidado, ¿sí? Tiene que venir y si no viene, pues se queda en su casa.
no pasa nada, le pasa a él, le pasa a su riñón, a su corazón, a sus pulmones, a sus ojos y a sus extremidades, pero no hay conciencia de eso, porque prefiere no hacerse los controles. Porque dicen, uno escucha a los pacientes, no, es que el médico me regaña, pero pues no importa que lo regañe, vaya a la cita al menos. Pero pasa mucho eso, porque de pronto no les digan o no les hagan esa interacción de hacerlos conscientes, de decirle, mire lo que le va a pasar, usted va a perder sus pies, usted va a perder su vista, usted va a perder, sí, sino prefieren quedarse en la casa y igual van a perder la vista y los pies, pero prefieren quedarse en la casa. Entonces, un buen control de glicemia, presión arterial y dislipidemia, mire que esto es un programa completo, ¿sí? Y estos son los pacientes que llegan con los controles del perfil lipídico, glicosilada, glucosa y todo este tema. Derivar, bueno, la cita de oftalmología que también lo nombra la guía, pero pues acá digamos que de interés, más lo del laboratorio. Enfermedad renal diabética. Entonces tenemos acá que cuando ya hay una enfermedad renal diabética, está definida por la albuminuria o la tasa de filtración glomerular. Esto fácilmente pues lo pueden uno tamizar en el laboratorio con un equipo de orina o con un equipo de química también. De no tratarse, pues la tasa de filtración glomerular se va a aumentar. ¿Qué va a pasar? Que la reabsorción en el túbulo distal va a ser mucho más lenta, mucho más pequeña, y todas las que son proteínas, glucosa y moléculas grandes van a escaparse y ya no va a haber retorno porque el daño renal va a ser muy grande. Va a terminar en un diálisis, hemodiálisis, trasplante o esperando eso y fallece el paciente. Factores de riesgo, lo mismo, control de glucosa, presión arterial y también el factor de predisposición genética. Si yo tengo familia que tiene diabetes, debo cuidarme mucho más porque hay una predisposición genética. El diagnóstico, los primeros signos son la presión arterial elevada, la albuminuria o microalbuminuria, mientras el edema periférico es tardío. ¿Sí? Ya cuando hay edema, el proceso va más avanzado. Está reteniendo líquidos, el riñón no está haciendo su eliminación, la creatinina se acumula, puede haber una toxemia y demás. Los primeros síntomas son uremia, prurito, náuseas, hiporexia. El laboratorio puede ser con una química urinaria o una relación albúmina-creatinina que va a estar mayor de 30 y una tasa también de filtración glomerular disminuida. El manejo, pruebas de detección, dice anuales, pero hay controles trimestrales, semestrales, dependiendo de cómo vaya la evolución de la enfermedad. Listo. La neuropatía no diabética. Entonces, esta neuropatía también se puede derivar de la diabetes y es un grupo de trastornos con manifestaciones clínicas diversas, son inespecíficos, pero digamos que de los más comunes, la neuropatía simétrica distal, afecta el sistema nervioso central. Los factores de riesgo, el tiempo de la diabetes, sobre todo si son pacientes no controlados, van a terminar en estos temas de estas neuropatías. También va en contra el control de glicemia deficiente y la edad. El diagnóstico, pues el médico hace un diagnóstico por pérdida sensorial, dolor, hormigueo, entumecimiento, reflejos disminuidos, ausentes y, bueno, falta de conciencia a la hipoglucemia, hipotensión ortostática, taquicardia, diarrea, estreñimiento, incontinencia fecal, urinaria. Bueno, ya tiene varias complicaciones, que es como en las últimas etapas de la diabetes, ya cuando está muy crónica, muy avanzada. Acá les voy a volver a hablar del pie diabético, ¿sí? La prevención y el manejo del pie diabético. Entonces, ¿cuándo hay que derivar a urgencias? Cuando el paciente tiene que derivar a urgencias. Sospecha de CAT o de EAH, que los habíamos visto anteriormente, ¿sí?
en diabetes descompensada, con cetonuria además de 2 cruces, hipoglicemia no resuelta. Miren que no solo se trata del nivel de azúcar alto, sino cuando hay una hipoglicemia no resuelta también, en diagnóstico de diabetes descompensado tipo 1, sospecha de efectos cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, defectos de la visión, tensiones arteriales muy altas, síntomas de alarma, pie diabético cuando se ve infectado, se ve necrosado, de un color ya negro, isquemia crítica y la tasa de filtración glomerular menor de 30. Y cuando no es urgente, esto quiere decir que el paciente requiere hospitalización. Cuando no requiere, es cuando tiene la diabetes controlada, cuando está medicado, metformina o glimetamida, la albuminuria está moderada y tiene, bueno, es que también puede estar tomando antihipertensivos, ¿sí? Digamos que los medicamentos, los mismos medicamentos que le dan para la diabetes, le juegan en contra para el riñón. Listo. Acá el manejo de glucosa para pacientes con diabetes tipo 2. La guía nos habla de que debe haber una educación con autocuidado, con 150 minutos de ejercicio al menos por semana, la pérdida de peso. Y ya, si esto no funciona, ya van al segundo paso, que es el medicamento. Ellos tienen ahí unos medicamentos, acá nos muestran la gama de medicamentos que por la guía se deben adicionar, darle al paciente y que tiene efecto y que no tiene efectos. Y la hemoglobina glicosilada en prediabetes y ya cuando está diabetes controlado y no controlado sería mayor de 9. El resumen de los objetivos, porque les traigo este resumen y es importante, por ejemplo, para los laboratorios tener en cuenta la correlación clínica de los diferentes perfiles que le envían a los pacientes diabéticos. Entonces, dentro de la presión arterial debe estar menor a 130 milímetros de mercurio, perdón. Objetivos menos estrictos, entre 130 y 139 para mayores de 65 años. El control de glicemia, entonces, hablan de la hemoglobina glicosilada menor de 7 y también se puede sugerir unos más estrictos menor de 6.5. Pueden lograr hipoglicemia significativa o efectos adversos al tratamiento. Los objetivos menos estrictos, que dicen que la mantenga menor de 8, pueden ser adecuados en pacientes de edad avanzada porque ya es muy difícil que ellos metabolicen de una manera diferente, porque ya el cuerpo se acostumbra. En cuanto al perfil lipídico, pacientes con diabetes y con riesgo de enfermedad cardiovascular muy alto, el LDL debe estar menor a 1.4 o menor a 55 miligramos. La reducción del LDL menor al 50% del que tuvo al inicio o del que estaba manejando al inicio de la enfermedad o en etapas tempranas. Y el paciente de alto riesgo, el LDL debe estar menor a 1.8, o sea, menor a 70, y la reducción debe ser igual al 50%. Esto, la guía clínica les da el norte a los médicos para clasificar los pacientes. Por eso ustedes van a tener sus pacientes convencionales con sus controles y ahí es muy importante hacer la correlación y la revisión de los delta, o sea, de los resultados anteriores. En pacientes con riesgo cardiovascular moderado, el LDL debería estar menor de 2.6 o menor de 100. Y en pacientes, la inhibición plaquetaria, en pacientes con diabetes, con riesgo cardiovascular alto y muy alto, debe hacerse una inhibición plaquetaria. Es cuando mandan los AINES o los antiinflamatorios, bueno, básicamente la aspirineta para que haga la inhibición plaquetaria. Fumar, debe dejar de fumar, pero la gente lo mismo, fuma a escondidas. La actividad física, debe haber un entrenamiento moderado a vigoroso,
de más de 150 minutos por semana, combinado con ejercicio aeróbico y de resistencia. Es una rutina, o sea, no es que yo voy a hacer un día de ejercicio 15 minutos y a los 20 días vuelvo y hago ejercicio, sino que ya son pacientes que están entrando a esa cronicidad y necesitan que sea con mucha más frecuencia. El peso, apuntar a la estabilización del peso en pacientes con sobrepeso, obesidad, con diabetes basado en un balance de calorías. Entonces, por eso los mandan a nutricionistas. Es toda una intervención multidisciplinaria que la institución hace y el único que no se involucra a veces es uno como paciente. Y se recomienda la reducción de la ingesta calórica en pacientes obesos para reducir el peso corporal. Digamos que no tienen ellos un porcentaje como tal, pero sí miden el diámetro abdominal. Para ellos el perímetro abdominal es súper importante, para el índice de masa también, y poder saber que el paciente está controlado. Listo. Seguimiento de estos procesos. Hay seguimientos mensuales y hay indicadores obligatorios para las entidades promotoras. Número de pacientes en tratamientos para la diabetes, número de pacientes con diabetes, los semestrales, tasa de control por personas tratadas, numerador. Estos son los indicadores que deben reportar, por ejemplo, acá localmente al ministerio. Y el ministerio tiene que dar reporte a la Organización Panamericana. Y luego la Panamericana a Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ellos no hacen estas reuniones, es decir, no mensual, no. Las hacen cada 3 años o cada 5 años, dependiendo de cómo vean que van los indicadores. Y acá está todo el algoritmo que revisamos. Entonces, el paciente en el que se desea hacer una tamización, ellos tienen un filtro, aplicar el filtro de riesgo con unas preguntas. Acá el puntaje, creo que acá, bueno, puntaje menor de 12. Si le da menor, debe igual reforzar los estilos de vida saludables y repetir en 3 meses. ¿Sí? Glicemia de ayuno normal, ahí queda, vuelve a su control. Luego acá, si los estilos de vida saludable, entonces está menor de 140 a las 2 horas. ¿Sí? La pre y la post, prandial. Pero si la prandial le da alta, hay una consideración para hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. No me funciona. Listo. Y acá cuando el puntaje es menor a 12, hay que realizar una prueba diagnóstica. Las guías clínicas hablan de que el diagnóstico se hace con hemoglobina glicosilada por HPLC, que es el estándar, la glucosa o la prueba de tolerancia a la glucosa alterada, ya con dos ítems ya puede diagnosticar el médico y entrar al algoritmo que tiene que hacer para incluir el paciente. Entonces, la glucemia de ayuno alterada entre 100 y 125. ¿Sí? Muchos tenemos la glucosa en 100. Y dicen, está normal. No, ya estamos en riesgo. En ayuno no deberíamos estar menores de 100. Puede ser que la noche anterior comimos muy tarde, muy cargado, lo que sea. O consumo de alcohol y demás. Sin embargo, lo que consideramos normal, miren que ya entra uno en esa clasificación de riesgo. Listo. Realizar la glicosilada. Si la glicosilada está menor a 6.5, también ellos pueden considerar hacer una prueba de tolerancia para mirar cómo está el metabolismo de la insulina y demás a las 2 horas, a la hora, bueno, lo que a criterio médico se considere. Y si está mayor, ya esto confirma el diagnóstico y entra a tratamiento. Entra directo a tratamiento cuando la glucosa está mayor a 126. Pues ahí también están los pacientes que llegan y no le dicen a uno que ya tomaron algo con azúcar y pues les da alta, ¿no? Habría que descartarlos, pero bueno, es mejor descartarlos y no que se nos vayan sin tamizar. Repetir la glicemia en ayunas si hay duda
y mayor de 126 ya se inicia todo el tratamiento. ¿Sí? Ese es, tengo acá la foto de nuestro equipo porque toma relevancia ya cuando entra uno a todo este proceso, dónde va a procesar sus muestras del laboratorio. Listo. Acá está la guía para el diagnóstico y tratamiento nuevamente. Cuando está recién diagnosticada, y ellos intentan siempre de primera instancia iniciar cambios en el estilo de vida, que en el 90% no funciona. Lo dicen y está publicado en la Organización Mundial de la Salud. El intento en Latinoamérica y en países de las Américas para cambiar los estilos de vida no funciona en un 90%. En un 10% hay gente que dice, oiga, sí, voy a cambiar mi estilo de vida. Pero en un 90% tenemos esa cultura, o sea, bien, es cultural. Entonces, es difícil empezar a cambiar eso. La dieta hipocalórica, si hay un exceso de peso, incluir componentes de dieta mediterránea y ejercicio aeróbico, tratamiento farmacológico, y la meta es bajar la glicosilada a menor de 7 entre 3 y 6 meses, ¿sí? Y que la glucosa no supere los 150 o 180 para que no pase el umbral renal. Perder peso para que el índice de masa corporal esté menor al 25 por kilogramo por metro cuadrado. Bueno, la dieta, aquí les dejo, nuestro medio debe incluir vegetales, hortalizas, legumbres, frutas enteras, frutos secos, aceite de oliva y nueces, lo que les hablaba también del acceso a esas dietas mediterráneas, ¿no? Que no es tan fácil para todos los pacientes. Habla de consumo moderado de pescado, aves, productos lácteos bajos en grasa. El consumo de carnes rojas, huevos, granos refinados y azúcares debe ser esporádico. Los ejercicios aeróbicos, montar bicicleta, caminar, nadar, bailar, movimientos rítmicos repetidos de más de 10 veces de un mismo grupo muscular. La frecuencia igual, mayor a 150 minutos por semana. La intensidad no debe exceder la frecuencia de 220 menos la edad por 7. Eso es un índice que ellos le calculan a uno, lo dejan registrado en la historia. Y ahí queda uno como no juicioso. Los ejercicios de resistencia incluyen rutinas con pesas, debe ser gradual y también en la cantidad del peso y la frecuencia. Acá está el otro algoritmo que es para la tamización de la orina, la microalbuminuria y la relación albúmina-creatinuria. El resultado está negativo, debería repetirse anualmente o semestralmente si uno tiene unos hábitos diferentes, pues no somos tan estrictos con los hábitos. Si el resultado está considerado como positivo o la microalbuminuria está entre 30 y 300, confirmar 2 mediciones adicionales con intervalos de 4 a 6 semanas porque puede ser aleatorio, ¿sí? El ejercicio intenso, hay personas que practican fisiculturismo o que practican ciertas cosas que hacen que esto se aumente, ¿sí? Entonces, por eso dice que intervalos de 4 a 6 semanas. Si no se confirma y fue algo aleatorio, repetir anualmente o semestralmente. Y si coincide ya con el tema, iniciar tratamiento independientemente de las cifras de presión arterial. O sea, en ese momento, cuando ya está alto, puede que se vaya a subir la presión arterial, pero le dan el tratamiento y le dan tratamiento también para la hipertensión. O sea, pobre riñón siempre queda mal. Cuando es mayor de 300, ¿sí? Cuando es una macroalbuminuria, es cuando envían las proteínas de 24 horas. Y si está mayor a 500, miden la creatinina sérica, aunque ellos se adelantan y miden todo desde el inicio. Y ya hay un diagnóstico de nefropatía diabética, porque estamos hablando de diabetes. Esto puede pasar también en otros escenarios, las guías son específicas, hay guías para casi cada grupo de enfermedades. Y
pues ya hay otra complicación aparte de la diabetes, que sería el daño renal. Es progresivo, no se retrocede, sino que aumenta. Listo. Como hablamos tanto de la hipertensión arterial, esta era la otra enfermedad que les traía a colación. Entonces, hablando de la tensión arterial y desempolvando un poquito por allá los libros de la universidad, la tensión arterial, recordemos que es la fuerza que ejerce el corazón para impulsar la sangre hacia las arterias y los órganos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la presión normal es de 120 la máxima y 90 la mínima. Estos criterios se pueden haber modificado y de acuerdo al tipo de población, la altura y si es hombre o si es mujer, pueden variar un poco. Esta fuerza mide una sistólica cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre y una diastólica cuando se relaja y llena. En general, se puede decir que la hipertensión arterial consiste en un aumento de esos milímetros de mercurio por fuera de esos valores que se establecieron como normales, ¿sí? En relación con la edad y pues, la zona geográfica, altura y demás. La mayoría de las guías sugieren que si una persona tiene una diastólica superior a 90 o 100 y una sistólica de 140 a 160, debe recibir tratamiento médico para disminuir esa tensión, porque esa tensión es muy peligrosa porque puede haber un accidente cerebrovascular. O sea, de la presión que tiene que hacer cuando se aumenta, puede reventar una microvena, ya sea corazón, cerebro, pulmones, y puede haber un infarto, un microinfarto. Se le ha llamado asesino silencioso. Mucha gente con la presión arterial se siente perfectamente hasta que produce síntomas. Ya cuando produce síntomas es que está afectando el órgano blanco, cerebro, corazón, riñón, pulmones, todas las anteriores. Listo. Este es el algoritmo según la guía clínica para el manejo y bueno, para la prevención también. Dentro de la prevención, la tamización se debe hacer a pacientes mayores de 35 años, aunque últimamente se han encontrado pacientes con tensiones altas, menores de 35 años, que también es preocupante. Entonces se hace énfasis en ¿qué? Los antecedentes, historia familiar, sobrepeso, sedentarismo, fumador. Miren que tenemos las mismas variables de la diabetes. O sea, son las mismas cosas que nos producen enfermedades diferentes. Tome la presión arterial en un consultorio, con alguien que sepa tomarla. Ahora hay unos automáticos súper chéveres para tomar, entonces es muy fácil. 135/85, diagnóstico. Dice, confirmado por MAP nueva, 135/50, 85/95. Diagnóstico descartado, acá diagnóstico confirmado. O sea, si está alta, ya es un diagnóstico. Continuar la tamización en un consultorio, disminuir la ingesta de sal y aumentar la actividad física. Listo. Acá, identificación de la lesión del órgano blanco. No a todos los pacientes la hipertensión les afecta al mismo órgano. Hay unos que tienen, dependiendo de... Es como, no es aleatorio, pero digamos que va de acuerdo a sus hábitos, qué órgano blanco se va a deteriorar primero. Entonces, identificación de la lesión del órgano blanco. Descartar lesión glomerular. Entonces, relación proteinuria-creatinuria. Todos estos hechos en el laboratorio. Puede ser una tira reactiva, puede ser una tira de orina, o puede ser el examen en el equipo de química, ¿cierto? Positivo, si da positivo, una albuminuria en 24 horas. Descartar retinopatía y cardiopatía para hipertensión en pacientes de riesgo mayor. Pero si es un diabético, ya, nosotros ya sabemos que sí, que es una consecuencia de. O a veces la hipertensión hace que desarrolle otras patologías que van de la mano. Oftalmológica cada 2 años, función ventricular y bueno, ecocardiograma. Algunos les hacen HIV.
En la guía está opcional. Ajustar el manejo, reforzar adherencia, seguimiento y eco en 6 a 24 meses. Bueno, eso ya es manejo clínico. Ese sería para la prevención y el diagnóstico. Y miren, hagamos la cuenta de hace cuánto no vamos al médico. Los profesionales de la salud somos los que menos vamos a hacer control. Hay unos juicios, la mayoría no. Me incluyo. Tratamiento y seguimiento de pacientes con hipertensión. Tratamiento en casos diagnosticados. Lo mismo, intervención en estilo de vida en programas estructurados. Entonces lo mandan a uno al nutricionista, todo eso. Hay personas que van muy juiciosas, otras no. Y la idea es que no esperemos a estar enfermos para ir, ¿sí? De eso se trata la prevención, ir antes de. Modificaciones de estilo de vida, entonces un aumento significativo en actividad física regular, una ingesta de potasio, esta es nueva, una disminución en el peso corporal, un índice de masa muscular, cuando tenemos mayor al 25 por kilogramo, debemos ya tomar una intervención, y disminución en la ingesta de sodio y disminución en el consumo de alcohol. Eso sería lo primero, cambiar nuestro estilo de alimentación y nuestro estilo de vida. Ya cuando hay una complicación y no baja con la dieta y el estilo de vida, ya hay un manejo farmacológico según la guía. No hay que esperar nada porque el tema del órgano blanco es grave. Entonces, la situación del diagnóstico, si no hay características de riesgo, hay una definición y un inicio de un tratamiento. Ya cuando hay características de riesgo, se puede combinar con antihipertensivos y, bueno, ellos ya tienen ahí como un algoritmo para los medicamentos porque también pues hace daño renal, todo se elimina por unos por hígado y riñones y otros por riñón. El riesgo de eventos mayor a 20%, la edad mayor a 60 o cuando son diabéticos. La definición y evaluación de metas es mantener la hipertensión controlada. Bueno, antes de hablar de eso. Y la última que les había dicho que iba a tocar el tema de otra enfermedad, pero esta ya no era con impacto a nivel mundial, sino más local, es la del dengue. ¿Sí? El dengue es del trópico, ¿sí? Es nato de nosotros acá. Es una enfermedad infecciosa producida por el dengue, género Flavivirus, Flaviviridae, la familia, del grupo de los arbovirus. Es un virus RNA de cadena simple, 40-50 nanómetros, 4 serotipos. Infección por un serotipo confiere inmunidad contra ese serotipo, pero pues el dengue igual repite, no hay inmunidad a largo plazo. La infección, es muy común la infección sucesiva por 2 serotipos, que es la causante de las formas graves de la enfermedad. ¿Y cómo se transmite? Tiene un vector, que es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Las hembras son las que hacen la transmisión, pican durante el día y 2 horas después del amanecer. El virus se incuba más o menos entre 8 y 12 días y puede iniciar síntomas entre los 5 y los 7 días a partir de la infección. Eso es como un recorderis, pero ahora que están las lluvias alborotadas, se alborota el dengue. La incidencia del dengue en las Américas desde los 80 hasta el 2010, entonces ya la zona roja es lo que se ha aumentado, ya tenemos una extensión, ¿sí?, del virus. Y en cuanto al vector, bueno, ya les había dicho, pero puede causar una forma sintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio, incluye graves y no graves,
y después del periodo de incubación de 4 a 10 días, la enfermedad comienza a pasar por 3 fases. Tiene una fase febril, una fase crítica y una de recuperación. En cuanto a los hábitos domiciliarios, pues el mosquito se reproduce y tiene afinidad por los sitios oscuros. Techos, cortinas, debajo de los muebles, promedio de vida 30 días. Las manchas blancas son muy características, pero pues no son tan visibles, ¿sí? Tiene que uno tener un ojo pues muy agudo. Y no se alejan más de 100 metros de su criadero. O sea que cuando lo pican a uno, el nido está por ahí cerquita, ¿sí? Entonces, por eso en épocas de lluvia, por salud pública, mandan que fumigar, que no deje agua estancada, todo este tema, porque esto favorece la multiplicación de estos vectores. Listo. La fase febril tiene fiebre alta, a veces bifásica, de modo repentino, de 2 a 7 días. Los síntomas acompañantes son postración, literal. Sí, confirmo. Yo pensé, antes de que me diera el dengue, yo pensé que ese síntoma no existía. Yo decía, no, los pacientes son muy exagerados. Pero cuando me dio, literal, dije, sí, esto existe. Siente uno las ganas de botarse al suelo y no pararse. Así se siente. Ese síntoma de postración, mialgias, artralgias, le duele a uno hasta el pelo, cefalea frontal, escalofríos, dolor corporal, uno no sabe ni dónde le duele exactamente, pero le duele todo. Dolor retroocular, voltear a mirarle, es un dolor horrible, no puede uno, es bastante fuerte. El enrojecimiento, puede haber algún tipo de rash, pero si hay un brote característico, sobre todo en los niños. En los adultos puede que aparezca o puede que no. Eritema, odinofagia, hiperemia en faringe, conjuntivas. Bueno, dentro de los trastornos, anorexia, náuseas, vómito, evacuaciones líquidas. Y dentro de las hemorrágicas que son visibles, las petequias aparecen más o menos del tercer al cuarto día, equimosis en la piel, hay una disminución de los glóbulos rojos y también, perdón, de los glóbulos blancos, por lo que es viral. Y también tiene hepatomegalia, puede ser dolorosa la palpación, no todas cursan con hepatomegalia, pero es un síntoma característico, y una bradicardia relativa. La fase crítica, entonces vamos a encontrar después de la fase febril, es cuando hay que estar muy pendiente si hay un inicio de sangrado, ¿sí? Porque eso ya es de notificación a salud pública desde el inicio. Sin embargo, estos casos son muy graves porque pueden conllevar a la muerte. Entre el tercero y el séptimo día, el dolor abdominal se intensifica, los vómitos son persistentes, alteración del estado de conciencia, pero esto sobre todo se da por la deshidratación. Por eso estos pacientes tienen que estarlos hidratando constantemente y revisando. Dentro de los signos como de empeoramiento puede estar la taquicardia o choque, el PAS, la perfusión tisular, un daño multiorgánico, acidosis metabólica, disnea, coagulopatía de consumo, hemorragia grave. Hay una disminución considerable del hematocrito. Hay leucocitosis, hematemesis, melenas y también puede haber compromiso del sistema nervioso central. Irritabilidad, letargo, taquicardia, taquipnea, epíxtasis, hemorragias por cualquier lado puede ocurrir. Y dentro de los laboratorios e imágenes va a haber una permeabilidad capilar, un aumento del hematocrito, o sea, inicialmente se disminuye, ¿sí? Luego se aumenta. Entonces, son esos pacientes que uno dice, no, pero esta relación hemoglobina-hematocrito, si tiene el tema del dengue,
no les va a reproducir esa hemoglobina hematocrito, no. Entonces reportan el equipo dañado, pero no, es el paciente. Listo, permeabilidad capilar, leucopenia, hay una inversión, neutropenia, linfocitosis, con trombocitopenia que hay que monitorear, porque ahorita vamos a ver la guía. Derrames serosos, puede haber derrame pleural, pericárdico, ascítico, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y hepatomegalia de 2 centímetros, y es el indicador de qué tan grave es en los niños. ¿Listo? Bueno, la evolución de la enfermedad. Entonces, digamos que los días más críticos es del 3º al 5º. La primera fase con deshidratación, un hematocrito alto, luego baja y vuelve y sube. Las plaquetas, al contrario, están arriba, bajan y luego se tienen que normalizar. Y la temperatura en la primera fase es muy alta, luego baja y puede tener ciertos picos, ¿sí? Puede que la fiebre ceda o puede que no. Depende del paciente, realmente. El dengue grave cursa con extravasación severa, síndrome de choque por dengue, acúmulo de líquidos en la cavidad respiratoria, hemorragias severas. Ya cuando hay daño grave, puede haber una falla sistémica a nivel hepático, las transas van a estar mayores de 1000, en sistema nervioso central, alteraciones del estado de conciencia, convulsión, en el corazón, miocarditis o miocardiopatía, y puede afectar otros órganos. Y en cuanto al recuento de plaquetas, va a estar bajo, el hematocrito va a estar alto, es un marcador de evolución negativa, cuando las plaquetas se bajan y el hematocrito se aumenta. En los pacientes con dengue, la trombocitopenia puede ser moderada o grave. Moderada cuando está menor de 100.000 o menor de 10.000 las plaquetas. La hepatitis fulminante puede cursar entonces con una ictericia, transaminasas más o menos 10 veces aumentadas del valor normal, proteínas totales aumentadas, hipoglicemia, hipoalbuminemia y alteraciones de conciencia. Miocarditis, entonces taquicardia, bradicardia, o sea, sube y baja el ritmo cardíaco como un yoyo, va a haber una arritmia, una inversión de la onda T, bueno, el médico va a ser más visible para él, y del segmento ST, con una disfunción ventricular, enzimas cardíacas elevadas, y del sistema nervioso lo mismo, convulsiones, trastornos de conciencia, encefalitis, edema pulmonar en sus estadios más graves. Y acá está la guía. ¿Qué nos dice la guía? El caso probable de dengue pues presenta una enfermedad febril de hasta 7 días, de origen no aparente, acompañada de ciertos síntomas: cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, postración, exantema, y además tiene antecedentes de desplazo a zonas que son de dengue, zonas, se me olvidó la palabra, zonas endémicas. El caso probable de dengue, dicen que es un paciente que cumple con todo lo anterior y presenta aparte un dolor abdominal intenso, vómitos, diarrea, hemorragias, ya cae la temperatura y las plaquetas por debajo de 1000. Ahí ya, cuando las plaquetas están por debajo de 1000, el paciente debe ser hospitalizado. Hay sitios que dicen no, de 120.000, pero la guía clínica dice por debajo de 100.000. El caso probable, pues cumple con cualquiera de las manifestaciones graves, conduce a un síndrome o choque de dengue, acúmulo de líquidos, ya lo hemos visto, hemorragias severas, daño grave de órganos, las transaminadas, miocarditis, insuficiencia renal, y puede generar una falla sistémica hasta la muerte. Los casos confirmados, entonces para los laboratorios, los casos confirmados deben ser por pruebas serológicas IgM o por pruebas de aislamiento viral. También dice que por prueba de cassette. Ay, ¿dónde está? No está aquí. Bueno, inmunocromatográficas, también dice.
que son confirmadas por pruebas serológicas o pruebas virológicas con aislamiento, pero por pruebas cromatográficas también. La guía, no les traje esa parte de la guía, se las quedo debiendo. Pues el caso por muerte, gravísimo, es de notificación obligatoria, pero es prevenible con el saneamiento básico, pues haciendo fumigaciones para que el mosquito, el vector, no prolifere. Los criterios de egreso de estos pacientes: ya completa una ausencia de fiebre de 24 a 48 horas, la mejoría del estado clínico, vuelve a tolerar la vía oral, tendencia al aumento en el recuento plaquetario y hematocrito estable, ya deja de variar, sino ya se normaliza. Entonces, pues quería traerles a colación estas enfermedades, porque pues también tenemos soluciones de laboratorio para estas, a contribuir al reporte de los exámenes de los pacientes. Nosotros tenemos un aliado estratégico, es Linear, es nuestra marca de reactivos, es una empresa española, cuenta con 30 años de experiencia en el mercado, en la producción de reactivos, presencia internacional, y para nosotros es súper importante que cuenta con ISO 13485, FDA y buenas prácticas de manufactura. Tenemos química clínica, inmunología y la parte de coagulación. En uroanálisis contamos con el equipo UC32, que lo tenía ahí en las foticos de relación albúmina creatinina, ¿sí? Este equipo tiene procesamiento de 70 test hora, es un equipo portable, cabe en la mano, tiene la corrección de la gravedad específica, la técnica que tiene es refractancia, o sea, es un equipo pequeño con la metodología de equipos grandes, robustos. Ay, no me cambia. Corrección de la cromatura también. Utiliza pilas AA. También tiene un cable para conectar. Lectura de 4 longitudes de onda. Y la técnica, como les dije, es fotometría de refractancia. Es un equipo lindo y es súper, súper estable. Las ventajas del UC32, entonces tiene una precisión, alta precisión y confiabilidad. La reducción de las interferencias, minimiza las interferencias para las mediciones más claras. La automatización, optimiza procesos pues manuales, ya no tendríamos que revisar visualmente, porque visual uno corre el riesgo de que uno no vea lo mismo que otra persona. ¿Sí? Tendría uno que estandarizar bastante ese tema. Igual la tecnología es muy buena y es bastante confiable. Tiene capacidad de rendimiento de acuerdo a la eficiencia en las operaciones y una interfaz muy intuitiva. Está sobre una base de Windows, entonces me muestra la pantalla bastante amigable. La comparación que tenemos, entonces la metodología es refractancia y tenemos los otros equipos que son parecidos a él, que funcionan por colorimetría y densidad óptica todavía, solo este sí está con refractancia. El número de parámetros de las tiras tenemos de 12 a 14, el único que nos iguala es el HC300. La capacidad en pruebas depende, pero tenemos buena competitividad. La precisión alta y flexible. Mantenimiento casi que es libre de mantenimiento, es un equipo que parece un celular, es igual de grande a un celular. El tamaño cabe en la palma de la mano, los otros sí son más grandes, y el peso 200 gramos frente a los otros que ya son más de mayor tamaño y de mayor peso. Esta es el UC38, es la siguiente versión del pequeño, perdón, UC58. Procesamiento de 550 test hora, visualización de la tira en tiempo real con los resultados
inteligencia integrada de la detección de tipo de tira, análisis continuo y versátil, y la combinación de las tiras reactivas y el sistema de control de calidad integrado facilita un control efectivo de todos los parámetros. Tiene un módulo para procesar el control y toma la imagen en el momento de hacer la lectura. Beneficios para los clientes: mayor eficiencia, reduce los tiempos de espera, se puede manejar por listas de trabajo, facilidad de integración con los LIS y menor mantenimiento y costos operativos. También está la comparación, lo tenemos con, uno de Dirui, Avantus y un Cobas. La fotometría de refractancia, eso sí, ya como son más grandecitos, todos manejan la misma metodología. El número de parámetros de 12 y de 14, solo el de Dirui, y la capacidad de pruebas horas, más de 550, está más o menos en el mismo rendimiento. La precisión es alta, la conectividad tiene LAN, Bluetooth, USB y RS232, tiene pantalla táctil y la capacidad de almacenamiento es mucho mayor. Listo. Las tiras de orina que vamos a manejar para estos equipos son de 12 parámetros HC12 y de 14 HC12A. Estos son los parámetros que traen: leucocitos, cetonas, nitritos, creatinina, microalbuminuria, sangre, glucosa, pH, proteína, gravedad específica, bilirrubina y urobilinógeno. Y en esta trae ácido ascórbico, cetonas y el calcio diferencial. Listo. Tenemos la comparación. Ay, me devolví. Ya lo habíamos visto. Sí, qué pena, me devolví. Y en cuanto a química, que también hablábamos de las guías clínicas que nos pedían los controles de glucemias, de microalbuminurias, tenemos la solución del CA200. Listo. Este CA200 procesa 200 tesora, es un equipo de mesa, no ocupa gran tamaño y rinde lo mismo que un equipo de piso. Sistema de refrigeración constante, tiene limpieza automática de cubetas, tiene un peine de lavado, cabezal de 6 agujas. El diseño, ya les dije, es compacto de mesa, filtros de precisión y de carga continua. Esta es la vista del equipo con la tapa arriba. Tiene 48 posiciones de incubación, baño de aire aumentando la precisión y disminuyendo las probabilidades de arrastre. Volumen de muestra programable de 2 a 35, de reactivos de 25 a 480 y 60 posiciones de reactivos. Tiene 30 posiciones de muestras, calibradores, controles y la posición para el detergente. Lector interno de código de barras para los que manejan su LIS y su código de barras. Tiene un autodiagnóstico donde le hace a uno, llama el self-check. Entonces, lo que hace es hacer un test de la óptica, de todos los motores, ¿sí?, de todos sus sensores, y tiene visualización de multinivel para el control de calidad. Lo pueden llevar directamente en el equipo, ya sea en la gráfica de Lane Jennings o numéricamente para saber cómo está la media, el coeficiente de variación y la desviación estándar. Pueden un rango de fechas. Yo le puedo dar el rango de las fechas y puedo hacer el análisis mensual, como normalmente lo haría uno en la sección. Y el control de calidad, nosotros hacemos un control estricto, le hacemos pruebas a los equipos antes de salir, manejamos variabilidad biológica, ahorita FML deseables,
para poder que salgan los equipos con buena precisión, les pasamos controles y se les hace una revisión del software y de todos los iconos y funciones. Tenemos otras tecnologías pues, para hematología. Hablábamos del dengue, del recuento de plaquetas. Tenemos un analizador de 3 partes, que es el BH70, procesa 70 tesora y maneja 2 reactivos. Y tenemos el analizador de 5 partes, este es un 5380, este es un 5390, perdón. 90 tesora y tiene un autocargador de 50 muestras. Acá les tengo las especificaciones. El 5390 tiene 49 parámetros, incluye módulo de líquidos corporales. También está la opción de adquirir el reactivo para reticulocitos. Y la metodología es citometría de flujo. Entonces, es muy certero en las lecturas de blancos porque confirma los blancos por 4 canales de dispersión. Y tiene un canal específicamente casi que para eosinófilos. ¿Sí? El rendimiento hasta 90 pruebas hora. Tiene un módulo para glóbulos rojos resistentes y el software con opción de multilenguaje. Dentro de los líquidos corporales tiene validado líquido cefalorraquídeo, derrame de cavidad serosa, sinovial, líquido de diálisis peritoneal, pero el módulo está avalado para líquidos corporales en general. El único requisito es que estén anticoagulados para que no vaya a tapar el equipo. Tiene posiciones de modo simple para pasar microtubos y microbalitas para las muestras pediátricas, pues teniendo en cuenta la relación anticoagulante-muestra de la fase preanalítica que debemos tener, pero tiene toda la opción para pasar microtubos y tubos de 5 ml. Tiene una posición para tubos también de 2 ml. ¿Qué más? Mezclado por inversión. La tecnología más, que es las que les digo por citometría de flujo, de 4 ángulos de dispersión, reactivos de fácil ubicación por códigos de color y reconocimiento de los reactivos por radiofrecuencia. Bueno, acá tenemos otra descripción. Tenemos como análisis de fluidos corporales, tiene parámetros RUO para indicativo y sospecha de leucemia de poblaciones inmaduras. Tiene también módulo de reticulocitos, nos reporta 49 parámetros, 2 histogramas, el dispersograma y la capacidad de almacenamiento es de 500.000 resultados con dispersograma incluido. Lector de código de barras integrado y tiene protocolos de LIS, GIS con protocolos HLA7. Sí, señora. Sí, señora. Plaquetas por impedancia. En acúmulos, sí, tiene un índice de macroplaquetas y de acúmulos plaquetarios. En la parte de coagulación tenemos una solución semiautomatizada, tiene 4 detectores, 4 análisis de 4 parámetros diferentes, consumo de reactivo disminuido y método de doble circuito magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo hace por óptica, sino lo hace coagulométricamente. Enciende una esfera que va girando y en la formación de la malla de fibrina se detiene la esfera y ahí para el cronómetro. O sea que no vamos a tener interferencias por muestras ictéricas y hemolizadas, que no es lo ideal, ¿no? La fase preanalítica es súper importante, pero nos tolera esa parte porque es un método coagulométrico. Tenemos el otro equipo que es nuestro equipo Altea,
Incluye 3 métodos de coagulación: cromogénico e inmunológico. Tiene su sistema de limpieza, es totalmente automatizado. Limpieza antes y después de la absorción. Tiene 27 posiciones de muestra. Tenemos también POCT, control de calidad intensificado, que garantiza la calidad de los productos. Entonces es un sistema que es de point of care, ¿sí? Pero también puede ser manejado en el laboratorio o extramuralmente. Los kits vienen de 25 test y trae su cassette de control electrónico, y también trae control interno para las pruebas, ¿sí? Ese viene aparte, el control interno. Tenemos también, ya que hablábamos de la diabetes, un analizador para hemoglobina A1C por HPLC, que es el gold estándar. Sí, lo hablábamos, los veíamos en las guías clínicas por la precisión. El analizador GH900 Plus es completamente automatizado, da resultados en 130 segundos, ¿sí? Para HPLC, muy competitivo, y tiene reconocimiento de si hay variantes de hemoglobina, sacar una alarma, ¿sí? No te va a reconocer qué variante es, pero sí nos va a sacar una alarma de variantes. ¿Listo? Ofrece pues una solución excepcional, teniendo en cuenta que tiene una precisión menor a 1.5% por ser la metodología HPLC. Es cromatografía líquida de alta presión y por intercambio iónico. Tiene autocargador para 5 muestras. La tecnología, pues ya la dijimos, es HPLC. Reactivos de fácil ubicación por color y 4.000 datos de almacenamiento. Listo, por acá tenemos 130 segundos. El espacio que ocupa es menos de 0,16 metros cuadrados. Lo tenemos ubicado aquí en la salita, en el showroom del lado, para que lo puedan visualizar. ¿Las columnas? Sí, vienen 2 eluyentes para hemoglobina y viene una columna de 1.600. Sí, señora. Tiene detección de doble longitud de onda, elimina interferencia por ruidos de fondo debido a la doble longitud de onda que maneja, y elimina burbujas de aire. Tiene una presión estable. Listo. Acá tenemos el comparativo con lo que hay en el mercado. Tenemos el GH900, que es dedicado a hemoglobina glicosilada, y tenemos el H9 también, que tenemos una solución para tamizaje neonatal para variantes de hemoglobina. La charla es el día de mañana de beta-talasemias. No les voy a entrar en mucho detalle, pero también tiene HPLC. Esta metodología tiene unos coeficientes de variación muy pequeños, lo cual garantiza que el resultado va a ser muy reproducible, ¿sí? Tenemos estos dos que son nuestros, ¿sí? Son de Labtronics, son traídos por Labtronics, y tenemos la competencia. ¿Listo? Vamos a ver que la competencia tiene modos de detección, la misma metodología, el autocargador, el de nosotros, el de beta-talasemias, es de mayor capacidad, y él tiene, los reactivos no son por código de color, sino que vienen al lado, con manguera. ¿Qué más tiene de diferente? Básicamente es la pantalla, la diferencia. Es un poquito más grande la nuestra. Y tenemos acá otros competidores, el de 10, el Minicap, y uno de HPLC de Human. Pues los que no son HPLC tienen la desventaja que solamente van a hacer presencia-ausencia, ¿sí?
o la van a cuantificar. Por ejemplo, el minicap tiene 7 muestras por hora, entonces el tiempo es mucho más largo, tiempo de procesamiento. No se va a demorar 130 segundos por muestra, sino el tiempo va a ser un poco más. En cuanto a los software, casi todos son en ambiente Windows, pero el minicap trae un computador adicional, o sea, necesita más espacio. Y los coeficientes de variación sí son similares, pero el de nosotros, el de 1.5, es de los más bajitos en precisión. Y una frase que nos dejó una compañera nuestra que no está ahorita acá, Stephanie: hoy no solo les presentamos nuestros equipos, presentamos soluciones que potencian el trabajo humano, optimizan procesos y salvan vidas. Ahí les dejo el QR para que lo puedan revisar. Gracias. Ok, doctora Ana Milena, muchísimas gracias por esta conferencia tan completa. A continuación vamos a tener un break para todas las personas que nos están acompañando vía Teams. Agradecemos su asistencia y vamos a iniciar a las 6 p.m. con la conferencia dictada por el doctor Jorge Castillo sobre avances de la medición de la hemoglobina glicosilada, implicaciones clínicas y tecnológicas. Los esperamos para que no se desconecten. Vamos a tener el mismo link, vamos a tenerlo conectado y nos vemos en un ratico para continuar con el simposio Laptronics. Muchísimas gracias.